Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de cómo el sistema operativo administra otro de los componentes de una computadora, que es la memoria RAM. Vamos a estar hablando de cómo funciona la memoria, métodos de administración de memoria como el intercambio y la memoria virtual, y vamos a hablar de la paginación. Para introducir nuestro tema vamos a hablar de la ley de Parkinson. Esta ley establece que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Es decir, si tenemos poco tiempo, vamos a realizar un trabajo X en ese tiempo, en ese poco tiempo que tenemos, pero si tenemos más tiempo es probable que terminemos el mismo trabajo usando todo ese tiempo disponible. De la misma manera, hoy en día, a medida que la memoria RAM crece, los programas se van expandiendo para llenar esa memoria disponible. Hace unos años, en el 2016, el consumo promedio de un navegador con 10 pestañas abiertas era de 1 GB de memoria RAM. Hoy en día este número cambió completamente y es posible que incluso se haya cuadruplicado. Entonces, a medida que contamos con más memoria, los programas también requieren cada vez de más memoria. A través de los años se ha elaborado el concepto de jerarquía de memoria, de acuerdo con el cual las computadoras tienen unos cuantos megabytes de una memoria caché que es muy rápida y costosa y volátil, unos cuantos gigas de memoria principal o memoria RAM de mediana velocidad a precio mediano y también volátil, y unos cuantos terabytes de almacenamiento en disco que es más lento que la RAM, más económico y no volátil. La parte del sistema operativo que va a administrar la jerarquía de memoria se conoce como administrador de memoria. Su trabajo es administrar la memoria pero con eficiencia, llevar un registro de cuáles partes de la memoria están en uso, asignar memoria a los procesos cuando la necesiten y desasignarla cuando terminen. Para esto tiene que resolver dos problemas para permitir que hayan varias aplicaciones de memoria al mismo tiempo sin que interfieran entre sí: la protección y la reubicación. La protección para que un programa no acceda a un espacio de la memoria usado por otro programa, y reubicación, que es liberar memoria cuando no se usa más y asignarla a otro programa que sí la está necesitando. La solución que brindan a estos dos problemas los sistemas operativos modernos es el espacio de direcciones de memoria. Un espacio de direcciones o address space es el conjunto de direcciones que va a poder utilizar un proceso para direccionar la memoria. Cada proceso va a tener su propio espacio de direcciones, su propia porción de memoria, independiente de los que pertenecen a otros procesos, excepto en ciertas circunstancias especiales en donde un proceso desea compartir su espacio de direcciones. Si la memoria física de la computadora es lo bastante grande como para contener todos los procesos, los esquemas descritos hasta ahora van a funcionar en forma más o menos correcta. En la práctica, la cantidad total de RAM que requieren todos los procesos es a menudo mucho mayor que lo que puede acomodarse en la memoria física. En un sistema Windows o Linux común, se pueden iniciar entre 40 y 60 procesos o más cada vez que se inicie la computadora. A través de los años se han desarrollado dos esquemas generales para poder lidiar con esta sobrecarga de memoria. La estrategia más simple, conocida como intercambio, consiste en llevar cada proceso completo a memoria, ejecutarlo durante cierto tiempo y después regresarlo al disco. Los procesos inactivos mayormente son almacenados en disco, de tal manera que no van a ocupar memoria física cuando no se están ejecutando, aunque algunos de ellos se despiertan periódicamente para realizar su trabajo y después vuelven a quedar inactivos. Al principio, solo un proceso A está en memoria. Después imaginemos que llega el proceso B y el proceso C. Em, por ejemplo, si debo ejecutar estos cuatro procesos A, B, C y D, al inicio voy a cargar A en memoria, luego llega B, lo cargo en memoria, luego llega C, lo cargo en memoria. Pero cuando llega el proceso D, ya se me acabó la memoria física y no tengo espacio para poder alojarlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sacar el proceso A, pasarlo a disco y cargar el proceso D. Luego, cuando debo ejecutar de vuelta A, tengo que sacar algún proceso. Por ejemplo, saco el proceso B, lo paso al disco y cargo de vuelta A. A esto se denomina intercambio de memoria. En los intercambios sucede entonces que las direcciones de memoria de un proceso van a cambiar a través del tiempo. Cuando el intercambio crea varios huecos en la memoria, es posible combinar todos esos huecos en uno grande, desplazando todos los procesos hacia un lugar, hacia una dirección de memoria. Esta técnica se conoce como compactación de la memoria, pero por lo general no se realiza debido a que requiere mucho tiempo de CPU. Es decir, para poder hacer la compactación de memoria tengo que asignarle al proceso que compacta la memoria mucho tiempo de procesador. Un aspecto que vale la pena mencionar es la cantidad de memoria que debe asignarse a un proceso, cuando éste se crea o se intercambia.
Si los procesos se crean con un tamaño fijo que nunca cambia, entonces la asignación de memoria va a ser sencilla. El sistema operativo va a asignar exactamente lo necesario, ni más ni menos. No obstante, si los segmentos de datos de los procesos van creciendo a través de la ejecución, por ejemplo, mediante asignación dinámica de memoria, ocurre un problema cuando un proceso trata de crecer. Si hay un hueco adyacente al proceso, puede asignarse y se permite al proceso crecer dentro de ese hueco. Pero si un proceso está adyacente a otro proceso, el proceso en crecimiento va a tener que moverse a un hueco en memoria que sea lo bastante grande como para poder alojarlo, o habrá que intercambiar uno o más procesos para crear un hueco con el tamaño suficiente. Si un proceso no puede crecer en memoria y el área de intercambio en el disco está llena, el proceso va a tener que suspenderse hasta que se libere algo de espacio. Cuando la memoria se asigna en forma dinámica, el sistema operativo debe administrar esa asignación. En términos generales, hay dos formas de llevar un registro del uso de la memoria, a partir de mapa de bits o a partir de listas libres. Con un mapa de bits, la memoria se va a dividir en unidades de asignación tan pequeñas o tan grandes como yo desee, y para cada unidad de asignación va a haber un bit correspondiente en un mapa de bits que va a estar en 0 si la unidad está libre y en 1 si la unidad está ocupada. El tamaño de la unidad de asignación es importante en cuestión de diseño. Entre más pequeña sea la unidad de asignación, va a ser más grande mi mapa de bits para la misma cantidad de memoria física disponible. Otra manera de llevar el registro de la memoria es mantener una lista ligada de segmentos de memoria asignados y libres, en donde un segmento contiene un proceso o es un hueco vacío entre dos procesos. Otro problema de administración de memoria que se debe gestionar es el de la administración del agrandamiento del software. Aunque el tamaño de las memorias se incrementa con cierta rapidez, el del software aumenta con mucha mayor rapidez. Como consecuencia de estos desarrollos, existe la necesidad de ejecutar programas que son demasiado grandes como para caber en la memoria física, y sin duda existe también la necesidad de tener sistemas que puedan soportar varios programas ejecutándose al mismo tiempo, cada uno de los cuales cabe en memoria, pero que en forma colectiva exceden el tamaño de la misma. El intercambio no va a ser una opción atractiva, ya que el disco suele ser 10 veces más lento que la memoria como mínimo, y cada vez que yo tenga que hacer intercambio voy a tener que estar esperando la escritura en disco o la lectura en disco cuando tengo que pasar del disco a la memoria física. El método ideado para solucionar este inconveniente se conoce actualmente como memoria virtual. La idea básica detrás de la memoria virtual es que cada programa tiene su propio espacio de direcciones, el cual se divide en trozos llamados páginas. Cada página es un rango contiguo de direcciones. Estas páginas se asocian a la memoria física, pero no todos tienen que estar en la memoria física para poder ejecutar el programa. Cuando el programa hace referencia a una parte de su espacio de direcciones que está en la memoria física, el hardware va a realizar la asociación necesaria al instante, es decir, va a ejecutar con lo que tiene la memoria física. Cuando el programa hace referencia a una parte del espacio de direcciones que no está en la memoria física, que está en la memoria virtual, el sistema operativo va a recibir una alerta para buscar la parte faltante y volver a ejecutar la instrucción que necesita que está en la memoria virtual. Esto implica que voy a tener un espacio de direcciones virtuales que van a poder asignar más memoria que la memoria real a los programas. Por ejemplo, si tengo 16 GB de memoria real, podría tener 32 GB de memoria virtual conformada por 16 GB de la memoria real más 16 GB de espacio dedicado en el disco para agrandar la memoria y tener un espacio de direcciones de 32 GB de memoria virtual. Cuando voy a usar memoria virtual se usa un dispositivo especial de la computadora llamado MMU o Memory Management Unit o unidad de administración de memoria, que se va a encargar de asociar las direcciones de memoria virtual a las direcciones de memoria física. Mantener las direcciones de memoria virtuales implica que puedo tener direcciones de memoria virtuales que van a ser consecutivas, pero que en la memoria física no lo sean necesariamente. Esta propiedad de la memoria virtual se llama contigüidad artificial. Entonces, las direcciones usadas por los programas cuando se usa memoria virtual son las direcciones de memoria virtuales. El espacio de direcciones virtuales se divide en unidades de tamaño fijo llamadas páginas. Las unidades correspondientes en la memoria física se llaman marcos de páginas. Las páginas y los marcos de página por lo general son del mismo tamaño. Para poder implementar entonces memoria virtual se usa una estructura llamada tabla de páginas, que se encarga de asociar las páginas virtuales a marcos de página. El número de páginas se utiliza como índice en la tabla de páginas que conduce al número de marco de página que corresponde a esa página. Para recapitular entonces, la unidad de administración de memoria, la MMU, se va a encargar de asociar las direcciones virtuales a las direcciones físicas usando la tabla de páginas en un sistema que implementa memoria virtual.
El espacio de direcciones virtuales se divide en unidades de tamaño fijo llamado páginas. El espacio de memoria real se divide en marcos de páginas. Para que un programa pueda usar una página, necesita alocarlo en un marco de página, cargar de la memoria virtual a la memoria física. Por ello, usualmente tienen el mismo tamaño. ¿Qué ocurre cuando un programa necesita usar una página que no está cargada en un marco de página? El procesador genera una interrupción, trap, para avisar que se debe cargar la página al marco. Esta situación se conoce como fallo de página. Cuando ocurre un fallo de página, el sistema operativo tiene que elegir una página de la memoria física para desalojarla, eliminarla de un marco de página y hacer espacio para la página entrante. Si la página a eliminar se modificó mientras estaba en memoria, debe volver a escribirse en el disco para actualizar la copia de la misma. No obstante, si la página no se modificó en memoria, por ejemplo, si contiene el texto de un programa, la copia ya está actualizada y no se necesita reescribir. La página que se va a leer solo se sobrescribe en el marco de página. Entonces, hasta hoy hemos visto la memoria, conceptos de memoria virtual, conceptos de intercambio de memoria, conceptos de paginación y el concepto de fallo de página. En la clase siguiente vamos a ver cómo realiza el procesador la selección de qué página sacar y qué página meter, o sea, sus algoritmos de selección de páginas. Nos vemos en la siguiente clase.